Tu sacrificio me hizo vivir. No hay nadie más que me ame así. Eres mi Dios, vivo para ti. Te damos esta canción con corazones postrados. Ya llega la Navidad y por eso te cantamos. Dios admirable, tú eres el Rey, que por salvarme viniste a nacer. No hay nadie más importante que tú. Llegó Navidad, Navidad es Jesús. Viniste al mundo a morir por mí. Tu sacrificio me hizo vivir. Oh, no hay nadie más que me ame así. No, no. Eres mi Dios, vivo para ti. Oh, Dios admirable, tú eres el Rey, que por salvarme viniste a nacer. Oh, no hay nadie más importante que tú. Llegó Navidad, Navidad es Jesús. Jesucristo, te exaltamos. Gracias por tu inmenso amor. Jesucristo, te adoramos. Gracias por tu eterno amor. Te damos esta canción con corazones postrados. Ya llega la Navidad y por eso te cantamos. Dios admirable, tú eres el Rey, que por salvarme viniste a nacer. No hay nadie más importante que tú. Llegó Navidad, Navidad es Jesús. No hay nadie más importante que tú. Nadie como tú. Llegó Navidad, Navidad es Jesús. Muchas gracias, hermanos queridos. Es un gusto enorme poder estar con ustedes otra vez. Y bueno, por supuesto, viendo tantas caras amadas, tantos hermanos queridos que conocemos hace tantos años, y también caras nuevas, caras que no conocemos, ver a los niños también escuchando la palabra de Dios, y es para mí un gran gozo poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En esta oportunidad hemos venido a La Pampa a visitar a la familia, también a celebrar la Navidad, ¿no? Como decía Carlito, nos juntamos en familia a celebrar y muchas veces pasamos por alto lo que estamos celebrando, ¿no? Parece ser que nos juntamos simplemente a festejar la unidad de la familia, pero hay algo más y yo quisiera compartir muy brevemente en esta noche algo acerca
de la Navidad. Y el título que me pareció que debía llamarse este mensaje, este pensamiento, es Nuevas de Gran Gozo. Yo los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, allí al comienzo, en el capítulo 2, allí vamos a tener nuestra lectura en esta tarde-noche ya, y vamos a tener una breve reflexión de este pasaje y vamos a explicarlo, ¿sí? Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versículo 6 en adelante. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios, y tenemos nuevamente una oración para pedirle al Señor que nos hable en esta noche. Padre bendito que estás en el cielo, gracias, Padre, por esta posibilidad que tenemos de estar juntos, tus hijos. Y al abrir tu palabra, Señor, nuestro único anhelo y nuestra única petición es que nos hables con poder, que tu Espíritu Santo pueda tocar cada uno de nuestros corazones, y que tu presencia, Señor, que es lo más importante en esta noche, se manifieste a tus hijos y a cada uno de nosotros. Señor, háblanos en esta noche, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje que acabamos de leer es nada más ni nada menos el relato de aquel nacimiento, quizás el nacimiento más famoso en la historia de la humanidad, pero también el nacimiento más importante que la humanidad ha visto. Tal es así que hoy nuestro calendario se divide desde ese punto, desde ese día, desde ese momento hacia atrás, y desde ese punto hacia adelante. Es decir que ese nacimiento del Señor Jesucristo vino a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero también el nacimiento de Cristo y la persona de Cristo debe marcar un antes y un después en nuestra vida. Y yo les comentaba que el título de este pensamiento que vamos a tener en esta noche es Nuevas de Gran Gozo, porque es la expresión que el ángel le va a decir a los pastores: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo. Y esa palabra, nuevas de gran gozo, habla de una gran noticia. Así como en tiempos de la antigüedad los reyes mandaban sus emisarios, sus heraldos, que iban a proclamar, por ejemplo, la visita de un rey, se anticipaban preparando el camino para el rey y anunciando en las ciudades que se aproximaba la venida del rey para que la gente se prepare. Del mismo modo, el Señor, Dios Todopoderoso, envió a sus ángeles a anunciar que había llegado su Hijo a este mundo. Y qué bárbaro poder ver esta buena noticia, esta nueva de gran gozo, ¿no? Sobre todo en tiempos como los que corren, porque uno puede prender el televisor
uno puede ver las noticias y la verdad parece ser como que son pálidas tras pálidas, malas noticias, noticias que nos hacen preocupar, que nos hacen vivir angustiados, que nos hacen vivir realmente paranoicos, ¿no? Que no sabemos si son verdades, si son mentiras, ya no sabemos a qué creer, pero la gente vive en un clima de desesperanza total, clamando por paz, por justicia, queriendo vivir en paz y en tranquilidad, y la verdad a veces nos dan ganas de apagar el televisor porque ya no podemos tolerar tanta malas noticias que llegan a nuestra vida, ¿no? Esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad que se ha corrompido, que se ha alejado de Dios y por eso paga las consecuencias de haberse alejado de Dios. Sin embargo, muchas veces nos ha pasado cuando predicamos al Señor Jesucristo como el Salvador de los hombres y predicamos a Dios, muchas personas dicen, bueno, pero si en verdad el Señor, si Dios existiera, no habría tantos problemas en el mundo, no habría tanta injusticia, no habría tanto dolor, tanto sufrimiento, enfermedades, no padecerían los justos y los malos prosperarían, ¿no? Y el hombre una y otra vez le echa la culpa a Dios de sus propios actos. Fue el hombre y la mujer que se alejó de Dios provocando su estado actual. Pero de aquí, dice el ángel, hay nuevas de gran gozo. Hay una gran noticia. Y el pasaje que comenzamos a leer en el capítulo 2 de Lucas decía que estando ellos allí se habían ido a empadronar a la ciudad de Belén, donde era nativo José, el padre terrenal del Señor Jesucristo. Estaban allí cumpliendo esta ley de empadronamiento y se cumplieron los días de alumbramiento. Estaba encinta María y había llegado el momento. Y dice que no habían encontrado lugar para ellos en el mesón, en un hotel, ¿verdad? En un lugar, en una residencia. Se ve que tenían la intención de alquilar una habitación, pero como había una gran concurrencia de gente por este evento, no pudieron encontrar un lugar y tuvieron que aceptar este ofrecimiento del mesonero, de ese establo que estaba preparado para los animales, para dar a luz nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Lo primero que puede correr en nuestras mentes, en nuestros corazones, es la pregunta si este pequeño detalle se le escapó de los planes a Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto se escapó de la mano de Dios? ¿Del Dios Todopoderoso? Esto tenía un propósito. Que el Señor Jesucristo, el ser más importante de todo el universo, podemos leer Colosenses capítulo 1 y encontramos que todo fue hecho por su mano, por medio de Él, y todo fue hecho para Él. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Es el primogénito de entre los muertos, dice, para que en todo tenga la preeminencia. Es lo principal, lo más importante que existe en el universo. Sin embargo, nacía en un humilde establo donde dormían los animales. Imagínense el olor, ¿no? Quizás hoy armamos nuestros pesebres y son muy pintorescos, ¿no? Ponemos una ovejita por acá, una vaquita por allá, el niño Jesús envuelto en pañales, pero no fue la realidad. Era un establo. Aquellos que conocen la vida de campo entienden lo que estamos hablando, ¿no? El olor, la suciedad, los ruidos de los animales inquietos porque no estaban acostumbrados a la presencia de personas durante la noche. Y allí María dando a luz al ser más majestuoso e importante del universo. Esto tenía un propósito. Ahora dice que había, y allí vamos a centrar nuestro pensamiento en esta noche, había unos pastores en la misma región que cuidaban un rebaño
Y un ángel se va a aparecer para hacer este gran anunciamiento del nacimiento del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el ángel se apareció en medio de la noche y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó, y ellos se asustaron, como nos asustaríamos cada uno de nosotros si nos toca presenciar algo así, ¿no? Que ángeles celestiales se nos aparezcan en medio de la noche. Ellos estaban despiertos cuidando el rebaño, o sea que no estaban dormidos, no era un sueño. Y dice la palabra de Dios que el ángel los va a calmar y les va a decir: no teman, no tengan miedo, porque aquí les traigo buenas noticias, grandes noticias. Y eso es el significado de la palabra evangelio, que en el griego significa la conjunción de estas palabras: buenas noticias, nuevas de gran gozo. Hay algo importante que los va a hacer feliz, que ustedes deben conocer. También no fue casualidad que este anunciamiento haya sido quizás a un sector de la sociedad de los más relegados. No eran mercaderes, no eran religiosos, no eran poderosos, no eran millonarios, no eran gobernadores, eran pastores. Eran quizás el segmento más humilde de la sociedad, y Dios los va a elegir para escuchar la gran noticia. Qué gran privilegio, qué gran honor, ¿no? Estos pastores se vieron abrumados, no sabían qué hacer. Y entonces se miraron unos a otros y dijeron: bueno, vamos a Belén, pasemos a Belén y veamos esto que ha acontecido. Vamos a ver el nacimiento, esta primicia que hemos recibido directamente de parte de Dios. Y esto me llena el corazón de emoción, el saber de que Dios, como dicen Romanos, no hace acepción de personas. Si nosotros hubiéramos tenido que planear las cosas, el Señor Jesucristo hubiera nacido en un gran palacio. Seguramente hubiéramos hecho una gran ceremonia multitudinaria para recibirlo. Hubiéramos hablado con el presidente de los países más importantes para que estuvieran al tanto. Sin embargo, el Señor eligió un grupito de pastores humildes. Y esto nos habla de que el propósito de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra era abarcarnos a todos por igual. El mismo pasaje dice, esta anunciamiento del nacimiento del Señor Jesucristo, dice el ángel: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Yo no sé cómo te sentís. Yo no sé si quizás te sentís relegado porque hay problemas en la familia. En esta época empezamos a pensar en los problemas de la familia, ¿no? Los parientes que están peleados, los hermanos que no se hablan, no nos hablamos con nuestros padres, hay peleas con nuestros hijos, distanciamientos. Quizás hasta nos hemos olvidado por qué han venido las peleas, ¿no? Y pensamos de que estamos solos. Sin embargo, Dios no nos discriminó. Dios no nos rechazó. Y Él escogió quizás lo más humilde, entre los cuales podemos incluirnos nosotros, ¿no? Para dar esta gran noticia, que iba a ser para todo el pueblo. Ahora, la noticia, estas nuevas de gran gozo, eran las siguientes. Dice, verso 11 del capítulo 2 de Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora nos hablaba Carlitos acerca de una profecía que se había escrito hacía un montón de tiempo antes de este momento, hablando del nacimiento o de la venida del Mesías, del Salvador.
Pero aquí esto ya no es más una profecía, sino la revelación del acontecimiento más importante que marcó la humanidad. Y ahora es importante notar de que los ángeles vienen a proclamar esto porque había pasado desapercibido a los ojos de todo el pueblo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, que hablando del Señor Jesucristo, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que dice el texto que Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, pero el mundo, dice, no le conoció. La venida del Señor Jesucristo pasó desapercibida para el mundo. Y quizás la persona del Señor Jesucristo ha pasado desapercibida en tu vida. No sé qué edad tenés, porque aquí hay algunos niños, hay algunos adolescentes, algunas personas adultas, hay personas mayores. Yo no sé por cuánto tiempo has estado ignorando a la persona del Señor Jesucristo en tu vida. Y esta noche, como decía Carlito, no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído hasta este lugar porque quiere que escuches esta gran noticia que te va a llenar el corazón de felicidad. Hay un gran regalo de parte de Dios para vos en esta noche y no podés ignorar más. Citábamos el texto de Juan que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Saben? Para el pueblo de Israel el Señor Jesucristo no pasó desapercibido porque Él se hizo notar. Él vino a predicar ese evangelio de salvación. Él vino a mostrar al Padre y la verdadera relación que el Padre quería tener con sus criaturas. Esto para los judíos era algo abrumador. Cuando el Señor Jesucristo decía: mi Padre que está en los cielos, ellos se querían morir porque ellos no concebían. Miren, Jehová era algo intocable, inaccesible. Solo una casta sacerdotal podía tener relación directa con Dios, y solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a la presencia, al lugar santísimo en el templo. Pero para ellos Dios era alguien distante, como quizás para vos Dios sea alguien distante. Por eso cuando Jesucristo decía mi Padre, ellos no podían entender cómo Dios, nuestro Padre. Ellos ni siquiera escribían o pronunciaban el nombre de Jehová, escribían nosotros hoy leemos Jehová, pero ellos escribían una serie de consonantes impronunciables, porque decían: no sea que mencionemos el nombre de Dios en vano. Así de lejano era Dios. Pero Dios se acercó a nosotros para que seamos sus hijos. El propósito de la venida de Cristo era que Dios iba a quitar de en medio el pecado que nos separaba de Dios, que nos alejaba de Dios, el pecado que armó una pared, una separación entre los hombres y Dios. Iba a trabajar y a tratar con el pecado para quitarlo de en medio, para que nosotros pudiéramos ser hechos sus hijos. Ese es el propósito de la venida del Señor Jesucristo. Que vos y yo pudiéramos tener el regalo de la vida eterna, y ese regalo de ser llamados hijos de Dios. Esto que para los judíos era algo incomprensible. Ese era el propósito de la vida del Señor Jesucristo: mostrarnos al Padre Celestial, al Dios como Padre. Ahora, dice el ángel, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David, y esta alusión a Belén como la ciudad de David, la ciudad natal del rey David, también conectaba el nacimiento del Señor Jesucristo con todas las profecías que hablaban
de aquella raíz de David, aquel descendiente de David, porque de ese linaje vino el Señor Jesucristo, que iba a venir y que le daba la autoridad de rey, ¿verdad? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora, fíjense que va a mencionar aquí la ciudad de David como dando a entender de que quien había nacido era del linaje de David, podemos decir el sucesor del trono, y en verdad Jesucristo ha de ser coronado rey cuando Él venga aquí a esta tierra a reinar por 1000 años, reinará con vara de hierro, se sentará en el trono. Ahora está exaltado hasta lo sumo, pero está esperando que el Padre ponga a sus enemigos como estrado de sus pies, dice la palabra de Dios. Es que Dios no está mirando para otro lado, como muchos piensan. Dios no está ajeno a lo que está pasando, Él no está ajeno a tu sufrimiento, a tu dolor. Él conoce tus luchas, Él conoce tus heridas. Él sabe lo que te han lastimado. Él sabe cuáles son las cosas que te marcan, las cosas que te han roto el corazón, que te han cambiado tu forma de ser, la alegría que te caracterizaba y hoy se transforma en enojo, en rechazos. Él las conoce, pero Él tiene un plan perfecto que ha de cumplir en nosotros y también en la historia de los hombres. En la ciudad de David ha de nacer un Salvador, y esto es importante porque aquí el ángel estaba revelando cuál era el propósito del nacimiento de este ser maravilloso. Cuando el ángel Gabriel se presenta delante de María, le dice: y aquí darás a luz un hijo y pondrás y lo llamarás Jesús, dice Mateo capítulo 1, verso 21, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Esto es importante porque muchas veces, como el pueblo de Israel pensaba que Jesucristo iba a ser salvador de sus enemigos, que los iba a salvar de la espada de Roma, que los iba a salvar de la opresión, que les iba a dar independencia política, prosperidad económica, pero aquí el ángel dice que allí había nacido un Salvador del pueblo, y encontramos en la palabra del ángel a María que iba a salvar a su pueblo de su pecado. Yo no sé qué es lo que te ha acercado a Dios. Muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios esperando que Él nos salve, pero de otra cosa, ¿no? Como el pueblo de Israel esperaba. Por eso no aceptaron a Cristo, porque no podían concebir a un rey naciendo en un pesebre, en un establo. Un rey proveniente de Nazaret. ¿Acaso ha salido algo bueno de Nazaret? Decían, era un dicho popular, ¿no? Pero este será nuestro guía, nuestro líder, nuestro general, aquel que se junta con publicanos y pecadores y come con ellos, aquel cuyos discípulos comen sin cumplir el rito de la purificación, del lavamiento de manos, aquel que trabaja y hace sanidad y milagros en el día de reposo. Ellos no podían encasillar a la persona de Jesucristo de acuerdo a sus preconceptos. Y mirá, déjame decirte que muchas veces nosotros nos armamos un Dios a nuestra propia medida. Y ese es el error de la religión. Porque en esta noche no estamos predicando una religión, ni una denominación, ni un grupo religioso. Estamos hablando de la persona del Señor Jesucristo. Pero el hombre insiste en crearse un Dios a su medida. ¿Cómo es el Dios que has creado a tu medida? El Dios que has ignorado toda tu vida, pero cuando la enfermedad toca la puerta
de tu hogar, toca tu vida o la vida de un ser querido, ¿es el Dios que esperás que responda? El Dios delante del cual doblás tus rodillas cuando necesitas algo. A veces creemos que Dios es eso, ¿no? Es un ser todopoderoso que está en su oficina esperando que nosotros le pidamos cosas para Él darnos las bendiciones. Ese no es el Dios de la Biblia. Digo siempre esto, pero a veces transformamos a Dios en el genio de la lámpara, ¿no? Que vamos a acudir a Él para que cumpla nuestros deseos, para que te sane de tu enfermedad, para que te libre de tus problemas, para que te dé un trabajo, para que te dé. Y ese es el Señor que muchas veces se predica en otras iglesias. El Dios que va a solucionar tus problemas, pare de sufrir. Pero déjame decirte que ese no es mi Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Sin embargo, Jesucristo es el Salvador, quiere ser el Salvador de tu vida, porque hay un problema más grande que todos los problemas que has traído en esta noche. Aunque no lo puedas creer y pienses que no hay cosa más terrible de lo que estás viviendo, hay un gran problema que enfrentas en esta noche, y es la condenación de tu alma. Jesucristo podía haber venido a salvar a su pueblo de los romanos y a darle prosperidad. Sin embargo, nació en un pesebre para salvar a su pueblo de su pecado. ¿Sabes? Dice el libro de Eclesiastés que hay dos cosas que son universales. Una es la muerte. Todo hombre sabe que va a morir, todos vamos a morir. Y hay otra cosa, la maldad en el corazón del hombre. Son las dos cosas que son universales. Dice la palabra de Dios, no hay hombre en la tierra, no hay una persona que sea justa y nunca peque. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, separados, alejados, echados de la gloria de Dios. No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de la condición de tu alma. Estás desterrado de la presencia de Dios, pero me dirás, ¿pero acaso Dios no es amor? Claro que sí. Pero también hay una religión falsa que dice, no te preocupes, no importa tu pecado, porque Dios es amor, Dios lo ha de perdonar, y si no en esta tierra, en esta vida, lo hará en el más allá. Eso no es lo que dice la Biblia. Si vos creés en Dios, tenés que creer en su palabra, y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos hemos pecado, la paga del pecado, escuchá bien esto que voy a decir, es la muerte. Dios es un Dios de amor, pero ¿sabe esto? Dios es un Dios justo. Dios no hace la vista gorda. Y entonces, ¿cómo podía Dios, el Dios misericordioso y el Dios amoroso, que busca nuestro bien y busca salvarnos, lidiar con esto del pecado? Si merecíamos la muerte, Él ideó el plan perfecto. Por eso Jesús vino a este mundo para ocupar mi lugar y para ocupar tu lugar, el que te correspondía por tus pecados, por haber ofendido a Dios, por haberte alejado de Él. Y fue colgado allí en la cruz del Calvario para morir por vos y por mí. Ese es el propósito de la vida del Señor. Ese es el propósito de su nacimiento. Es el único hombre que tuvo como propósito nacer para morir. Y vos me dirás, todos nacemos y morimos, ¿no? Pero sin embargo la Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. No fue el propósito de Dios crearnos para morir. Morimos porque hemos pecado y es la consecuencia y la paga del pecado.
Pero Dios ha provisto un Salvador, un camino de salvación, que no es una religión. Vuelvo a insistir en esto, porque esto no significa de que vas a venir a la reunión, vas a venir los miércoles o los domingos, y entonces Dios va a decir, bueno, porque muchos pensamos esto, que un día cuando estemos delante de Dios, porque esto es así, la Biblia dice, está establecido para los hombres, hombres y mujeres, que mueran una sola vez, no existe la reencarnación, ¿verdad? Que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un día estarás de pie delante de tu Creador, te guste o no te guste. Creas en Dios o no creas en Dios. Un día tendrás que dar cuenta delante de Dios. Y Dios no va a decir, bueno, mirá, vamos a poner en la balanza tus obras buenas y vamos a poner del otro lado tus obras malas. Y para donde se inclina la balanza te vas a ir al infierno o vas a ir al cielo. No funciona así la justicia de Dios. Porque ninguno de nosotros puede agradar a Dios con lo que hemos hecho. No interesa. Dice la Biblia que todas nuestras obras de justicia son para Él como trapos de inmundicia. Todo tu esfuerzo en agradar a Dios no alcanza. Por eso Cristo vino a este mundo para morir en la cruz. ¿O vos te pensás que si siendo buen padre, buena madre, buen vecino, buen hijo, es suficiente para ir al cielo? Dios hubiera enviado a su único hijo a morir en la cruz. Cristo vino a este mundo para morir por los pecadores, porque era la única manera posible de que vos y yo pudiéramos alcanzar la salvación. No hay otro camino. No hay un purgatorio para expiarnos de los pecados, porque el pecado ha de expiarse con sangre. Sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. El fuego no puede limpiar tu vida de pecado. Por eso Cristo vino para morir. Y nació el Salvador. Por fin, después de tantos años que el pueblo de Israel esperó a su Salvador, nacía en la humilde ciudad de Belén. El Salvador de los hombres, el Salvador de la humanidad. Dice la palabra en el mismo pasaje que citábamos en Juan capítulo 1, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino a morir para que vos y yo tengamos vida, para que nuestros pecados sean perdonados por el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar tu vida de todo pecado. De otra manera, no hay posibilidad de que seas salvo. Y yo quisiera preguntarte en esta noche, si has recibido el regalo de Dios, el regalo de la salvación. Quizás puedas pensar, bueno, pero yo toda la vida creí en Dios, ¿no? Desde mis padres he creído en Dios, he rezado a Dios. Dice Santiago capítulo 2, verso 19, no lo busques. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero agrega, los demonios también creen y tiemblan, porque creer en Dios no te alcanza. Cristo vino a morir en la cruz. Cristo murió y resucitó, dice la palabra, para ser Señor. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él quiere que te reconozcas pecador delante de Él. Quiere que le digas, Señor, sé que soy un pecador, no puedo esconder el pecado delante de ti. Tú conoces todos mis actos. Dice Job, si he pecado, Jehová me ha observado. Capítulo 2, verso 14. Él conoce cada minuto de tu vida, sus ojos se posan sobre ti. Él sabe
tu pecado, conoce tu sufrimiento, conoce tus alegrías, conoce tus luchas. Pero si te reconoces pecador delante de Dios, diciéndole, Señor, sé que soy un pecador, una pecadora, y ahora entiendo que Cristo vino a este mundo no a predicar una religión, sino que vino con el propósito de morir en la cruz para salvarme. Y si recibís este regalo de Dios, mirá qué fácil, mirá qué sencillo. Esto solamente puede hacerlo Dios, nadie más. Si recibís a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, entonces recibirás el regalo de la vida eterna y el perdón de tus pecados. No voy a seguir porque el tiempo ha avanzado, pero hoy hay nuevas de gran gozo para vos, porque el Señor te invita a recibir este regalo, a Cristo. Que recibas a ese Señor que conocías porque lo habías escuchado desde toda la vida, pero que pasó al lado de tu vida, nunca estuvo dentro, porque aún no habías arreglado las cuentas con Dios. Dice Isaías, el capítulo 1, venid luego, es un llamado del Señor, vengan y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, serán blancos como la lana, serán emblanquecidos. Dios quiere perdonar tus pecados en Cristo y quiere darte el regalo de la vida eterna y la salvación de tu alma. ¿Quieres recibirlo? Yo te invito a orar. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos allí. Vas a escuchar mi voz solamente. Cerra tus ojos. Allí estás vos con el Señor, nadie más. El Señor te escucha en el silencio de tu corazón. Él puede leer tus pensamientos. Él puede escuchar tu corazón, como lo ha hecho toda la vida. Y decirle así al Señor con tus propias palabras, con la sencillez de tu corazón. Decirle, Señor, sé que soy pecador, pecadora. Decirle así al Señor. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz por mí, para limpiarme de todos mis pecados y para darme el regalo de la vida eterna. Decile así al Señor, repetí así en tu corazón, con sinceridad, hablando con Dios, no repitiendo unas palabras mágicas. Decile, Señor, sálvame. Quiero recibir a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. En su nombre oro. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.